acta de la sesión número 77 fue aprobada y el acta de la sesión 78 queda a disposición de las y los señores diputados. El secretario da lectura a la cuenta, por favor. Presidente, se recibió el siguiente documento: correo del Gabinete del Ministro de Obras Públicas, por medio del cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a que existen exigencias intempestivas inherentes al cargo que impiden al señor ministro acudir a la sesión. Hace presente que en su representación asistirá la jefa del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, doña Carmen Herrera Indo. Ese es el único documento en la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, en la orden del día hoy tenemos por objeto continuar con la discusión del proyecto de usurpación, contaminación, ocupación ilegal. Hemos invitado, al Ministerio de Obras Públicas, que se ha excusado. Le dimos la posibilidad a solicitud del diputado Fuenzalida, del diputado Álvarez, que pudiese estar presente en esta discusión. Deberíamos haber votado la semana pasada, pero dimos la posibilidad para que hoy también estuviera presente el Ejecutivo. De todas formas, aunque no esté presente, vamos a proceder a la votación de todas formas. También tenemos invitado... Presidente. ¿Sí, María Teresa? ¿Sí? María Teresa. Está don Nicolás Rodríguez, asesor del Ministerio, y la señora Carmen Herrera, que viene de la DGA. Ellos vienen en el nombre del Ministro. Está don Nicolás. Sí. Okay. Y la señorita o señora Carmen Herrera. Perfecto, sorry, que no tengo la pantalla con todos los... Ya, por eso lo estoy diciendo. Ya, perfecto, ya. Nicolás, un gusto. Doña Carmen, también un gusto. Ya, tenemos entonces presente, podríamos decir que está presente el Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas en esta comisión. Perfecto, retiro lo dicho. Bueno, también saludamos a don Mauricio Fernández, quien viene justamente también... está don Rodrigo Peña, de parte de don Mauricio Fernández. No está Mauricio Fernández tampoco, está Rodrigo Peña. Bienvenido nuevamente, don Rodrigo Peña. No le estoy achuntando a ningún nombre en esta... Ya, y no nos confirmaron antes, presidente. ¿Cómo? No nos confirmaron antes, de hecho mandamos súper tarde la minuta. Ya, está bien. Don Ezio Costa no está presente, ¿cierto? Ahí no está. Ya, perfecto. Saludamos a la diputada... ¿Cómo es que está allá en... Sandoval. Sandoval. Siempre se me confunde con Sangüesa con Sandoval. Ya. Bueno, respecto de el proyecto, por favor, señor secretario, si puede colocarlo en pantalla para que vayamos avanzando, entendiendo que habían varios acuerdos sobre el mismo en la sesión anterior. También se habían hecho algunas acotaciones por parte del Ministerio Público, que también daban su venia con respecto al proyecto. Que partamos, señor secretario, inmediatamente, ¿le parece? Ningún problema, presidente. Señor presidente, no va a intervenir la DGA o Nicolás Rodríguez. Sí, pero vamos artículo por artículo y que la DGA vaya también interviniendo por sobre el articulado. Y le parece más óptimo. Y ya hemos recibido presentaciones generales, a no ser que doña Carmen quiera de todas formas referirse, o don Nicolás se quieran referir en general al proyecto primero. Presidente, muchas gracias por la palabra y por la invitación a esta comisión. Y una vez más, la invitación a esta comisión. La verdad es que como la DGA tiene preparada una presentación sobre el proyecto en términos generales, y luego quizás Carmen Herrera podría también hablar sobre cada artículo mediante avance de la discusión. Pero quizás sería bueno escuchar una breve presentación sobre los términos generales. Perfecto. Doña Carmen, tiene la palabra usted, por tanto, para referirse en general al proyecto y luego vamos viendo el particular. Muchas gracias, presidente. Son poquitas láminas, así que, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder dar nuestra opinión. Ustedes, mejor que nadie, saben, digamos, que estamos muy vinculados con el tema que trata este proyecto de ley, sobre todo como Departamento de Fiscalización, es decir, nosotros somos los primeros que estamos interesados en poder dar nuestra opinión y sobre todo comentar nuestra experiencia, por lo tanto les agradezco esta oportunidad. Quiero cerciorarme de que están viendo la presentación en modo presentación. Sí. Ok. Se ve perfecto.
En primer lugar, comentarles que como Departamento de Fiscalización y por sobre todo en nuestros funcionarios y funcionarias a nivel regional participan en la tramitación penal del delito hasta hoy día de usurpación de agua y que por lo tanto podría hacerse extensiva al proyecto de ley que se está proponiendo de tres maneras diferentes. La primera es cuando nosotros en la tramitación de un proceso sancionatorio consideramos que efectivamente no se está incurriendo en una infracción del tipo administrativa, que son aquellas que nos tocan fiscalizar a nosotros, sino que más bien tenemos visos o antecedentes suficientes para considerar de que se podría estar cometiendo una infracción al Código Penal, en este caso usurpación de agua. Cuando ocurre eso, una vez terminado el proceso sancionatorio, nosotros remitimos todos los antecedentes a la Fiscalía, de manera en que ellos, atendido a sus facultades y atribuciones, determinen si es que van a iniciar o no la investigación al respecto. En segundo lugar, nosotros también somos convocados en muchas ocasiones como testigos, porque nuestros funcionarios y funcionarias de fiscalización a nivel regional hacen un acta de terreno, la levantan y obviamente constatan los hechos que pudieron verificar que se estaba incurriendo. Por lo tanto, si esto se adecúa o no a una infracción administrativa, es aquello que va a seguir la tramitación del proceso sancionatorio, pero si esto tiene visos de estar cometiéndose hasta hoy día el delito de usurpación de aguas, muchas veces colaboramos con la Fiscalía en términos de presentarnos como testigos. Eso ocurre permanentemente. Y en tercer lugar existe otra alternativa, que es que nosotros realizamos un informe técnico a solicitud de la Fiscalía, y esto ocurre en reiteradas ocasiones. Es muy común porque, como le comenté, nuestros funcionarios y funcionarias tienen una alta expertise en terreno y pueden manifestar evidentemente aquellos actos o hechos que se constatan en terreno. Esto es bastante común. La verdad es que las tres alternativas de participación, que obviamente es una participación indirecta, nosotros la hacemos en términos colaborativos con el Ministerio Público, son bastante comunes. Es decir, nosotros yo diría que a nivel nacional en todas las regiones tenemos este tipo de participación. ¿Qué creemos? En primer lugar, valoramos muchísimo que se consagre un título específico respecto a tipos penales referidos a las distintas afectaciones sobre las aguas. Creemos que es muy útil. Hoy día el delito que tenemos consignado, que es el delito de usurpación de aguas, no tiene tanto uso. Obviamente nosotros vamos a dar nuestra opinión, luego el Ministerio Público podrá también manifestar cuáles son aquellas circunstancias que ellos prevén de esta tipificación, pero hoy día creemos que es muy bueno y sobre todo en las circunstancias en que nos encontramos. Muchas veces nosotros, desde la perspectiva del derecho administrativo sancionatorio, creemos que nos quedamos cortos y por supuesto que deberíamos avanzar a esta tipificación penal. En segundo lugar, creemos que aumentar la magnitud de las sanciones, incluso incorporando las penas de cárcel, es sumamente útil. La verdad es que las personas necesitan el agua, no necesitan las multas, que muchas veces es una de las, críticas que puede recibir nuestro procedimiento, porque la verdad es que cuando se paga la multa no tiene el carácter indemnizatorio, ni tampoco va hacia la persona que sufrió, los daños derivados de, por ejemplo, una extracción de agua no autorizada. Por lo tanto, creemos que responsabilizar a una persona incorporando incluso penas de cárcel es también sumamente útil y muy relevante. Creemos que va a marcar obviamente un hito en términos de la importancia que tiene incurrir en este tipo de delitos. Y por último, incorporar agravantes asociados al individuo infractor. Para nosotros es sumamente útil, puesto que los agravantes que hoy día están considerados en el Código de Aguas dicen más bien relación con la infracción, es decir, si están cerca de un comité agotable rural, se afectan el caudal ecológico, se afecta la disponibilidad de agua. Pero nos ocurren muchas oportunidades, por ejemplo, que tenemos individuos reincidentes. En el caso del Código de Agua no dispone esa circunstancia como agravante, pero el proyecto que se está proponiendo así es. Sin prejuicio de ello, creemos que hay parte de nuestra experiencia que podría ser útil o podría también ilustrar algunas mejoras o espacios que nosotros creemos que podrían ser útiles para los señores y las señoras diputadas que nosotros podamos traspasarle. En primer lugar, y esto es algo que nos pasa derivado de nuestra experiencia, como les dije, de los tres casos anteriores que mencionamos, de cómo participamos en el delito de usurpación de agua, tenemos dificultades para establecer el nexo de causalidad, es decir, que una determinada acción específica es la que efectivamente genera una consecuencia específica. Voy a poner un ejemplo real, para aquellos que están familiarizados en el lago Bichuquén. Hay muchas casas particulares que tienen conectados sus aguas grises y las descargan al lago. La verdad es que si analizamos desde la perspectiva del caudal de dilución, el lago tiene perfecta capacidad de recibir una casa.
probablemente 2 casas. Pero cuando este número va aumentando, evidentemente va a haber un momento en que se va a quebrar la capacidad de dilución del lago y que evidentemente vamos a traspasar la contaminación. Por lo tanto, es difícil determinar cuál de todas esas casas es aquella que está cometiendo este delito. Más bien nosotros diríamos que son todas y que deberíamos recurrir contra todas. En segundo lugar, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando hay un pozo pequeño que no tiene un derecho de aprovechamiento de agua, pero está extrayendo 1 litro por segundo, voy a poner un ejemplo muy puntual, un caso de una noria que está haciendo uso para el consumo humano, el artículo 56, y que está muy cerquita de un derecho de aprovechamiento de agua, incluso en una distancia menor de su área de protección, que son 200 metros. Nosotros podríamos decir que efectivamente esa extracción pequeña está afectando, pero luego tenemos a 205 metros, es decir, muy por cerca del área de protección, un pozo profundo de 80 metros que saca 50 litros por segundo. Es difícil determinar que es el pequeño pozo Noria, que está cercano del derecho de aprovechamiento de agua, es el que comete la infracción, sino más bien uno tendría que analizar el sistema. Desde la perspectiva ambiental existe un concepto que es el efecto sinérgico, y tal vez es ahí donde nosotros creemos que podríamos avanzar para determinar con mayor nitidez cuál es el nexo causal que se requiere para poder asociar un tipo penal al causante o al responsable de esta sanción. Creemos que, en segundo lugar, valoramos, hay un artículo que nos parece especialmente interesante, que es el 489 quinque, referido a los daños ambientales. Creemos que es una muy buena práctica incorporar estas definiciones legales que ya están en la legislación ambiental. Creemos que es muy bueno y que probablemente ese podría servir de ejemplo para los otros casos. Tenemos algunos conceptos, como por ejemplo afectar, que es un concepto genérico que no siempre conlleva una connotación negativa. Y voy a poner el ejemplo clásico, que es, por ejemplo, el tratamiento del agua servida. El tratamiento del agua servida les cambia la calidad, pero más bien lo que está haciendo es normalizar el agua a una calidad específica para poder descargarla. Por lo tanto, no podríamos decir que siempre afectar genera algo malo, sino que en algunas ocasiones también genera cosas buenas. Puse las aguas de contacto, que es el caso más clásico, por ejemplo, las aguas de la minería, que a través de la osmosis inversa las mejoran para que cuando estas se infiltran no contaminen las napas, es decir, esta afectación es una afectación, por decirlo de alguna manera, positiva. Tenemos otros conceptos que son incluso más difíciles de determinar, como por ejemplo contaminar. Y nosotros mismos, desde la Dirección General de Agua, que tenemos facultades de fiscalización en términos de calidad de agua, hemos tenido amplias discusiones muy técnicas en términos de cuándo se entiende que una persona contamina. Desde la perspectiva de la calidad de agua tenemos al menos 4 circunstancias que a nosotros nos parecen sumamente viables. Por ejemplo, cambiarle la calidad de aguas existentes previo a la intervención humana, es decir, considerar que la calidad de agua es aquella que está en una cabecera de cuenca y cualquier intervención posterior es contaminar. En segundo lugar, es tomar una muestra aguas arriba de la descarga, por ejemplo, y considerar que cambiar cualquier componente del agua en esa calidad genera contaminación. En tercer lugar, por ejemplo, si es que nosotros empeoramos la calidad establecida en una norma secundaria, sabemos que no todos los cuerpos de agua tienen normas secundarias, pero también podríamos tomarlo como un estándar, es decir, que aquello que contamina es aquel que sobrepasa aquel límite que impuso la norma secundaria de calidad de agua. O en cuarto lugar, vamos a considerar contaminación a cualquier afectación o cualquier modificación que se genere en una norma de calidad de agua específica, por ejemplo, la norma chilena 409 respecto al agua para consumo doméstico o la 1333 respecto al uso agrícola. Es decir, la contaminación también creemos que podría definirse de manera un poquito más específica, de manera que permitiera configurar el tipo penal de mejor manera. Tenemos otros conceptos como el derrochar, la verdad es que este es un tema altamente cuestionado y sumamente discutido, porque hay personas que consideran que se derrocha agua cuando se ocupa en usos menos prioritarios o con poca eficiencia, por ejemplo, en un sistema agrícola que no está eficiente, o incluso considerar las pérdidas que tiene el sistema sanitario. Podríamos entender que esas pérdidas son derroche de agua. Pero también tenemos un concepto que no comparte la Dirección General de Agua, pero entendemos que es un concepto que se utiliza, que es cuando las aguas llegan al mar. Y cuando la gente dice el agua se pierde en el mar, la verdad es que desde la perspectiva ecosistémica eso no ocurre. Nosotros tenemos una alta preocupación, por ejemplo, por la intrusión salina, es decir, si el agua deja de llegar,
el agua del mar va ingresando y obviamente va salinizando los distintos cuerpos de agua, ya sea superficiales o incluso subterráneos, o incluso las condiciones ecosistémicas que tienen los humedales costeros. Tenemos el humedal del Maipo y tenemos numerosos humedales costeros que hoy día están en peligro de extinción. Entonces, nosotros no, aun cuando no entendemos que el agua se pierde en el mar, sí sabemos que existen personas que podrían considerar que el derroche, el concepto de derrochar, la verdad es que es un poco amplio y podría generar dificultades para que se configure el tipo penal. Y en tercer lugar, vuelvo, digamos, a retomar este espacio para mejoras, de acuerdo a nuestra experiencia, y obviamente, presidente, le agradezco esta oportunidad porque nosotros únicamente lo hacemos desde la perspectiva más humilde, en que podamos hacer un aporte a un proyecto que valoramos muchísimo. Valoramos el hecho de que se establezca una acción penal pública, por supuesto. Esto nos permite que el Ministerio Público pueda liderar este tipo de investigaciones, pero nuevamente tenemos un conflicto, por ejemplo, con el sujeto pasivo. ¿Quién fue o quién es el responsable? En este sentido, el proyecto de ley habla de las personas. Uno podría entender que hace referencia a las personas naturales, pero sabemos que la responsabilidad penal sobre personas jurídicas es altamente discutida. Cito ahí la ley 20.393, que es una ley que específicamente contempla la responsabilidad penal para personas jurídicas. Como muchos de ustedes deben saber, y obviamente es de público conocimiento, en el tema de aguas es altamente común que las infracciones las cometan personas jurídicas. Hemos visto numerosas experiencias, nosotros hemos venido a exponer por diferentes temas, y creemos que aquí se requiere una mención específica, es decir, que la responsabilidad penal para estos casos, si es que así lo determinan, por supuesto, los legisladores, que entendemos que son ustedes quienes tienen que plasmar su parecer, digamos, en esta norma, evidentemente creemos que deberían hacer una mención específica a las personas jurídicas. Y por último, mencionar algo que nos pasa permanentemente, que es una dificultad respecto a la especificidad del delito. Y aquí me gustaría, yo soy de profesión abogada, entonces un poco solidarizo con los colegas que les toca revisar este tipo de delito. Obviamente yo me especialicé en derecho de agua, pero la verdad es que a los tribunales les toca decidir robo con intimidación, violación, hurto, y de repente les aparece una causa de usurpación de aguas. Por lo tanto, aquí también necesitamos avanzar. Nosotros hemos hecho un buen trabajo, tenemos como regiones ejemplares. La región de Coquimbo estamos trabajando de manera muy cercana al Ministerio Público, pero evidentemente también sabemos que respecto al tribunal es necesario generar una especialidad para atender este tipo de delitos. Por último, y como le comenté, esto es muy cortito, pero queríamos aprovechar esta oportunidad para manifestarle estos conocimientos que nosotros hemos adquirido desde la experiencia, es que nosotros tenemos fuertes dificultades para coordinar la dinámica de los procesos penales con la participación de funcionarios y funcionarias de fiscalización. Les voy a poner un ejemplo muy cotidiano, muy doméstico. Por ejemplo, nosotros cuando nos citan de testigos, hacemos un cometido. Voy a poner el caso de la región metropolitana. Yo me desempeñé como directora regional 5 años en la región metropolitana. Es una experiencia que tengo muy latente. Teníamos que ir a la comuna de Melipilla, es una comuna que está muy avanzada en términos de delito de usurpación de agua. Nos convocaban como testigos, hacíamos un cometido, nos íbamos, y obviamente teníamos que esperar hasta que se llevara a cabo la audiencia. Se iniciaba la audiencia y se suspendía. Por lo tanto, con mis poquitos fiscalizadores, a nivel nacional no son más de 50 en total, para todas las regiones y todos los temas que tenemos que abordar, que una persona estuviese un día completo esperando la audiencia y que luego se suspendiera, evidentemente esto no es responsabilidad ni del Ministerio Público ni de los tribunales, sino que más bien es algo que ocurre porque, por ejemplo, falta una notificación o por cualquier tipo administrativo, pero nosotros ya había gastado ese día completo un cometido y un viático probablemente en el caso de Melipilla. Entonces, nos cuesta coordinar esta dinámica en términos de que nosotros no tenemos tanto la posibilidad de flexibilizar, evidentemente, esta participación, aunque creemos que este es un círculo virtuoso de colaboración y evidentemente podemos hacer un gran aporte, tal como el Ministerio Público y la PDI son un gran aporte para nuestro trabajo. Y esto se refleja en el segundo comentario, en que creemos que el alcance del proyecto es sumamente útil y probablemente va a venir a llenar algunos espacios en los que nosotros nos vemos disminuido en términos de atribuciones y facultades, más bien tenemos competencias residuales. Y me quiero referir específicamente al tema de los cauces artificiales. Voy a poner un ejemplo concreto, que es la manera en que me gusta hablar, para que ojalá pueda ser lo más clara posible. Nosotros tenemos el caso de los cauces artificiales, me estoy refiriendo a los canales, en que la Junta de una comunidad de agua nos denuncia y nos dice, oiga, me están extrayendo agua. Obviamente la primera reacción de nosotros sería decirle, oiga, primero la Dirección General de Agua tiene competencia sobre cauces naturales, pero aún más,
el Código de Agua le ha encomendado a usted mismo, organización de usuarios, que se haga cargo de este tipo de falta, de este tipo de problemas. Y obviamente nos vemos en la encrucijada de que en muchos casos o la organización de usuarios no puede hacerse cargo, o no existe organización de usuarios, o la organización de usuarios que existe no está legalmente constituida, o la que legalmente constituida no está funcionando, o casos incluso en que la organización de usuarios es, o que el canal pertenece a una sola persona. Y ahí nosotros nos vemos con nuestras facultades sumamente retenidas, porque como les dije, es un cauce artificial. Ocurre el caso, voy a poner el ejemplo de la región de Coquimbo, el canal El Boldo, que hace un mes atrás hicimos una excelente gestión con el Ministerio Público, en el sentido en que el fiscal concurrió a terreno, nosotros concurrimos a terreno, hicimos un informe técnico que aportamos al fiscal y el fiscal inició la causa por usurpación de agua. Entonces acá quiero valorar también esta complementariedad o esta colaboración que nosotros queremos establecer y que en muchas partes de Chile ya se está levantando y que creemos que la única manera de enfrentar de manera seria y comprometida todas estas infracciones y aquellas faltas que se cometen contra las aguas. Dicho eso, pido disculpas si es que nos extendimos un poquito, pero les agradezco la oportunidad porque estos puntos queríamos relevantes, como lo dijo Nicolás, en términos generales, sin prejuicio de que después, si el presidente o cualquier diputado o diputada lo estima, nosotros podemos hacer los comentarios o podemos manifestar nuestra experiencia de ser requerido. Gracias, doña Carmen. Agradezco su presentación bien clara y contundente justamente sobre los temas que vamos a pasar a discutir a continuación. No sé si Nicolás quiere plantear algo más desde el Ejecutivo. Muchas gracias. La verdad es que vengo acompañando a Carmen Herrera y sabía que la presentación era bien clara y concisa en todos los puntos y dejó muy clara la posición de la DGA y del mismo tiempo del Ministerio de Obras Públicas. Así que creo que en eso es suficiente para no aletargar más la discusión. Perfecto. Entonces, señor secretario, comencemos con el articulado para ir avanzando en la votación, al menos que lleguemos hasta la mitad del articulado y el resto lo dejamos para la próxima sesión. Así que adelante, señor secretario. Estoy en presidente. Primero, indicación de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para reemplazar el encabezado por el siguiente. Artículo primero. Incorpórase las siguientes modificaciones al Código Penal. 2. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para modificar el artículo 21 del Código Penal en los siguientes términos. Lee lo completo la letra. A. Intercálese en la escala general penas de crímenes a continuación de inhabilitación especial temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular lo siguiente. Inhabilitación especial perpetua o temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley. B. No, la A nomás. Bueno, como la próxima... Como ¿Las vemos independiente, presidente? Es que la próxima vez las vimos juntas, por eso. Veamos las juntas, yo creo que no hay finalmente son normas habilitantes. No es que aquí se esté realizando algo, son solamente normas habilitantes para luego pasar a los artículos donde se aplican, digamos, estas normas. Así que ningún parlamentario se opone, podemos verlas todas en conjunto, no hay problema. B. Intercálese en la escala general penas de simples delitos a continuación de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales lo siguiente. Suspensión temporal desde 5 a 20 años del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley. Eso sería todo, ¿no? La primera parte, sí. Procedamos a la votación. Señor Alinco, señor Álvarez. Presidente, yo estaba viendo la palabra hace harto rato. Perdón, no. Perdón, diputado Fuenzalía, es que no veo a todos en la pantalla. Adelante, diputado Fuenzalía. Sí, presidente, lo que pasa es que en la sesión anterior, en la comisión anterior, habíamos tenido presente que veríamos las propuestas que hacía la Fiscalía respecto de todas las indicaciones. Entonces a mí me gustaría, antes de votar, ver cuáles son las propuestas de la Fiscalía, presidente, porque
habíamos quedado que ellos podían entregar algo más concordado antes de votar. Sí, que fue el acuerdo que hicimos en la sesión anterior. Debería enviar un documento, y la idea es que ese documento lo analizaran los parlamentarios y pudiesen agregar indicaciones para ir modificando también la votación, y no hay ningún problema en que se presenten indicaciones durante el transcurso de la sesión, sin perjuicio de que, por ejemplo, y esto y lo señalo desde ya, de que votemos algunos artículos y la próxima sesión, que es cuando vamos a terminar la votación de todo el proyecto, podamos también revisar algunos artículos que podamos haber aprobado y que exista alguna modificación. Para eso se necesita unanimidad, y yo no tengo ningún problema en dar esa unanimidad, diputado Fuenzalía. Pero la idea era justamente que la Fiscalía, el Ministerio Público, enviara un documento y que se transformara ese documento en indicación. Por lo mismo, prefiero que vayamos votando para que avancemos, y todos los puntos, me comprometo, diputado Fuenzalía, todos los puntos que los tengo anotados, que justamente todo las acotaciones, que creo que algunas son bastante razonables y que hay que modificarlas, las podamos ir trabajando durante el transcurso de esta misma discusión y también de la próxima sesión, que es donde ya debiese despacharse el proyecto. Si no se despache el proyecto sala, podemos hacer todas las modificaciones. Donesio Costa está pidiendo la palabra, presidente. Donesio, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Algo muy breve, solamente hacerle una mención que de los literales que se quieren incorporar en el Código Penal, se podría interpretar que, como se están prohibiendo el uso de cualquier tipo de derecho, incluidos los concedidos por ley, también quedaría fuera el derecho mínimo de acceso al agua para uso doméstico del artículo 56, los pozos para uso doméstico. Entonces, mi recomendación en ese sentido sería agregarle, si es que se va a votar favorablemente estos dos literales, agregarle al final, salvo aquellos concedidos para el uso doméstico, derecho humano al agua, al saneamiento. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Y solamente para el debate, Donesio, existe un artículo al final del proyecto que justamente exime de responsabilidad cualquier acción a propósito del derecho humano al agua. No sé si eso incorporaría o sea, satisfaría, digamos, la preocupación. Si no, no hay problema en generar la modificación. Me parece que siendo una sanción posible de poner para cualquier acción, además de las que de esta ley, probablemente es preferible ponerlo en estos literales también. Perfecto, no hay problema. Entonces, podemos crear también en este momento una... Diputado Álvarez, quería intervenir. Sí, presidente, solicitarle por favor que en la indicación que vamos a votar podamos hacer votación separada del literal A y el literal B en base a la consideración que Fiscalía no hizo ver respecto a la frase la inhabilitación especial perpetua o temporal. Se acuerda que había recomendado que esa terminología luego se hacía difícil, ¿no es cierto?, poder implementar. Entonces pediría eso en la votación del articulado. Sí, ambos, tanto la letra A como la letra B establecen el mismo tenor, ¿no? ¿Podría, secretario, bajar un poquito para ver la B? Bueno, solamente la A. Puede subir a la A, que no tengo a mano el documento. Efectivamente, el Ministerio Público solo se refirió a la letra A. Claro, inhabilitación especial perpetua o temporal del ejercicio de derecho de aprovechamiento de agua de cualquier clase de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y explotación de agua, incluyendo las concedidas por ley. Allí habría que agregar lo que señala Donesio Costa y lo que señala el diputado Álvarez. Presidente, el señor Peña está pidiendo la palabra. Gracias. Por mientras, disculpe, antes de dar la palabra a don Rodrigo, por interno te voy a enviar al secretario le voy a enviar un texto para tratar de poder mejorar
la redacción a propósito de las acotaciones de don Dionisio Costa y don Sebastián Álvarez. Le doy la palabra a don Rodrigo Peña. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Solamente hacer una pequeña acotación. Bueno, como primera cosa, excusar a Mauricio Fernández, que me pidió que le hiciera llegar su excusa porque está en la Comisión de Seguridad Pública por un proyecto de crimen organizado, y por eso no pudo concurrir hoy día. Y como segunda cosa también quisiera señalar que nosotros enviamos el oficio, no sé si lo habrán recibido, donde venían lógicamente las principales apreciaciones que nosotros hacíamos respecto del proyecto y de las indicaciones. Pero lamentablemente no incorporamos esta parte, y lo que yo sí había señalado en la sesión anterior era que normalmente las inhabilitaciones están relacionadas con cargos, ¿cierto? Cargos u oficios públicos. Entonces, en este caso, una inhabilitación para efectos del ejercicio de un derecho, que como es el derecho a aprovechamiento de agua, nosotros decíamos que podía ser extraño, digamos, al código punitivo, y que en ese sentido era preferible mantener la suspensión del derecho. Eso sí como que nos parecía un poco más razonable, pero la inhabilitación, como va asociada a un cargo normalmente, ¿cierto?, a un cargo u oficio público, así lo señalan todas las inhabilitaciones que aparecen en el artículo 21, nos llamaba la atención eso, pero solamente hacer esa salvedad, señor presidente, y lo otro, dejar establecido y ver si efectivamente llegó o no el documento que nosotros enviamos, porque me da la impresión que se envió el día de ayer, o a lo mejor antes, no recuerdo, pero donde venían ahí No lo recibimos. No recibió nada, don Rodrigo. Presidente. Primero aclarar presidente. Que no documento del público. Adelante, diputada Flores. Gracias, presidente. No, muy breve, solamente por su intermedio ver la posibilidad de suscribir la indicación que usted está en este minuto enviando a la Secretaría de la Comisión en los términos planteados anteriormente, tanto por la Fiscalía como lo que señalaba el diputado Álvarez, presidente. Gracias. Mándenme al WhatsApp de la comisión el deseo de suscribir la indicación y yo los agrego. Diputada Flores agrega su firma a esta indicación. Ya, mire, tendríamos que cambiarla para que el secretario le envíe que al final de la indicación coloquemos comas salvo aquellas para el uso doméstico, a propósito de la acotación que hace don Ezio Costa, y respecto de la inhabilitación especial perpetua, cambiar a suspensión temporal del ejercicio de derecho a aprovechamiento de agua. Pero con esto, suspensión quedaría, perdón, presidente, quedaría suspensión especial perpetua. No. Suspensión especial o temporal del ejercicio de derecho de aprovechamiento de agua. No sé si eso satisface la acotación que señala don Rodrigo Peña. Sí, señor presidente, o sea, en ese sentido iba en realidad la postura, digamos. Y perdón que quiera ser redundante con esto, pero acabo de revisar y sí nos aparece como enviado, a menos que no haya llegado por algún motivo. Por favor, ¿podría reenviar el correo a mtcalderón@congreso.cl? Ya. mtcalderón@congreso.cl. MT Calderón. Ya. Gracias. María Teresa es nuestra jefa, así que hay que hacerle caso. Por supuesto. Presidente. Adelante, diputado Álvarez. Solamente para clarificar la corrección de la literal A, en el fondo sería suspensión temporal. Así quedaría, suspensión temporal del ejercicio de derecho a aprovechamiento. Suspensión temporal. Porque inhabilitación especial perpetua era como la categoría, por lo tanto, sí, el reemplazo sería suspensión temporal. Así es, diputado. Presidente, gracias, presidente. ¿Me permite, presidente? Sí, la señora Carmen Herrera está pidiendo la palabra. Perdón, no estoy... ¿Quién está pidiendo la palabra? Carmen Herrera. Adelante, doña Carmen. Presidente, le pido disculpas por mi poca experiencia en la participación en esta actividad, pero la verdad es que
desde la mirada de la Dirección General de Agua, la norma o la redacción que se está proponiendo tiene varias maneras de saltárselas, si es que las puedo advertir en este momento y que creo que no van con el objetivo o el sentido. Por ejemplo, el ejercicio habla más bien de derechos constituidos, es decir, una persona podría constituírsela y más bien administrárselo. Voy a poner un ejemplo: una persona jurídica solicita un derecho de aprovechamiento, se le constituye y luego lo dona a una empresa de la cual también esa persona es dueño. Entonces no se estaría cumpliendo con entiendo que es el objetivo de esa suspensión del ejercicio, es decir, ¿qué pasa si la persona, incluso un derecho que está suspendido en el ejercicio, esa misma persona lo dona o se lo transfiere por algún título traslaticio de dominio a una persona jurídica? Entonces, si es que lo que se quiere es sancionar, la verdad es que la redacción todavía permitiría que le constituyeran derechos de aprovechamiento de agua, aquí habla del ejercicio, y podría permitir que estos se fueran transferidos y que efectivamente la persona a la que se le transfiere se los pudiera utilizar. Y lo segundo es más bien el uso doméstico. Creo que es súper importante hacer la diferencia entre el uso doméstico que hacen las personas en función del artículo 56 y el uso sanitario, que también es una actividad económica, digamos, y que efectivamente también habría que hacer esa distinción súper clara o al revés, considerar las dosis que así lo estiman los honorables diputados y diputadas. Respecto de lo segundo, doméstico y sanitario, podemos agregar a la indicación y quedaría coma salvo aquellas para uso doméstico y o sanitario, para salvar esa precisión, pero es pertinente. Y respecto de la transferencia de derechos de agua, claro, ahí tenemos el problema que bueno, ya hay una afectación al derecho a la propiedad. Presidente. Inmediatamente, diputado, pero tendríamos que colocar todos los modos de trasladar el dominio, para ser más preciso, como para que quede grabado la propiedad en toda su dimensión, durante el tiempo que se establece esta suspensión, porque no sería eterna, ya sacamos la inhabilitación perpetua. Por tanto, tendríamos que allí precisar, Carmen, y si es que pudiese ser tan amable, precisar justamente cuál sería, a tu juicio, la manera correcta de poder generar esta inhabilitación. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, escuchando la sugerencia de la Dirección General de Agua que hace respecto, y lo entiendo sí que tanto para el articulado A y B, quizás sugerirle si nos puede sugerir algún texto que establezca los verbos rectores que apuntan justamente a poder mejorar esa falencia que usted ha descrito respecto a un proceso judicial que se podría llevar a cabo y que podamos. Y quizás, por eso quizás pedirle, presidente, que hemos visto que en esta discusión vamos mejorando el texto, quizás vamos concordando un texto que realmente cumpla el objetivo que queremos todos en ese sentido. Entonces, quizás poder acoger y quizás no sé si nos podremos votar hoy día mismo este artículo, pero al menos concordar en un texto que sí cumple el objetivo y ahí solicitarle a doña Carmen si nos puede ahí quizás recomendar un texto que apunte justamente a esos verbos rectores que pudiesen mejorar y hacer cumplir el objetivo que estamos proponiendo en esta ley. Problema, diputado. Me gusta esta comisión porque vamos avanzando muy rápidamente en la medida en que vamos revisando indicación por indicación. Esa es la idea justamente de poder revisar indicación por indicación. Yo insisto, la idea es que lo podamos despachar a sala la próxima semana. No hay ningún problema que ahora podamos generar todas las modificaciones para que quede lo más redondito posible este proyecto y que en lo posible podamos tener unanimidad en todos los puntos. Respecto de los verbos rectores, yo creo que allí ya vamos a llegar al artículo, que es, digamos, el corazón del artículo, donde mencionamos todos los verbos rectores, porque algunos, por ejemplo, el derrochare, esta indicación sustitutiva, saca ese verbo y probablemente Carmen, que no nos acompañó en la sesión anterior, se dará cuenta de que muchas de las acotaciones que hizo en su presentación
también la hemos tomado en cuenta, sin perjuicio de que otras también la podamos tomar en cuenta. Respecto de, respecto del tema de la transferencia de derechos de agua, me atrevería a dejarlo anotado, lo tengo acá pendiente, para que, como bien dice el diputado Álvarez, generemos una indicación, diputado Álvarez, que sea lo más precisa posible, que podamos también votarla la próxima semana, no hay ningún problema. Si ya tenemos esa filosofía, digamos, ya más o menos clara, y estamos a favor, todos los de esta comisión, de justamente generar una especie de gravamen a la propiedad para que no se pueda transferir bajo ningún título, coloquemos a nuestros asesores a trabajar en una indicación precisa y la votamos la próxima semana. ¿Le parece? Presidente, ¿me permite una acotación? Sí. Al cambiar inhabilitación especial perpetua por suspensión temporal, ¿no queda muy parecida a la de la letra B? Que solo se diferencia que tiene plazo. Claro, lo que pasa es que en la letra B se establece una particular suspensión en torno a ciertos plazos que entiendo que los otros artículos se remiten a él. Por tanto, creo que son cuestiones distintas. ¿Ya? De todas formas, yo preferiría tomar el guante que nos plantea doña Carmen, ordenarlo y que preparemos una indicación que sea suscrita también por todos los parlamentarios que quieran. Veo que en el grupo María Teresa han suscrito 3 parlamentarios más. Don Harry y la señora Camila. Perfecto. Uno podría señalar, por ejemplo, prohibición de transferir o traspasar derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos. Podría ser, por ejemplo, una expresión que podríamos colocar allí, pero prefiero consultarlo primero con mi abogado y con los abogados del resto de los parlamentarios para estar mucho más seguro. En este momento no me siento capacitado como para inmediatamente colocarlo en votación. Así que pasemos al siguiente artículo. Dejemos esto en stand-by y vamos a construir una indicación con esa visión, digamos, compartida. Adelante, señor secretario, pasemos a la siguiente. Indicación 3, de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi, para incorporar a continuación y antes del epígrafe, título 9 bis, crímenes y simples delitos que afecten las aguas, lo siguiente. Incorpórase el siguiente título 9 bis nuevo en el libro segundo del Código Penal. 4. De los mismos diputados mencionados anteriormente, para reemplazar el artículo 489 bis por el siguiente. Artículo 489 bis. El que sin título legítimo extraiga, contamine, dañe, usurpe o apropie aguas terrestres, ya sean superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, multa de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de inhabilitación especial temporal del ejercicio de derechos de aprovechamientos de agua de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley, en un tramo desde 5 a 10 años determinado judicialmente. Será sancionado con las mismas penas el que sin título legítimo o aprobación por acto de autoría intervenga o modifique total o parcialmente un albio o cauce natural o artificial, obras hidráulicas debidamente autorizadas o algún acuífero. Por contaminar se entenderá la introducción de un agente contaminante en la fuente de abastecimiento del agua, su albio o cauce y acuíferos, entendiéndose por contaminante a todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo afecte o pueda afectar a la preservación del ciclo del agua y servicios ecosistémicos. Se entenderá por preservación del ciclo del agua la posibilidad de facilitar la recuperación del caudal ecológico mínimo, los niveles de los acuíferos y la pluviometría en niveles aceptables según criterios de la autoridad sectorial respectiva en materia hídrica. Se entenderá por servicios ecosistémicos aquellos que generen una contribución directa o indirecta, material o inmaterial, de los ecosistemas al bienestar humano. 5. Del diputado Asensio, para suprimir del artículo 489 bis las palabras desviar y derrochar, y del diputado Asensio también para reemplazar en este mismo artículo
la frase ocupare o se apropiare sin título legítimo por la siguiente: o sin título legítimo, ocupare, se apropiare o desviare. Eso es en el artículo 489 bis, presidente. Aquí yo votaría este artículo de todas maneras, pese a que se establece el tema de la pena accesoria de inhabilitación especial temporal, que es la remisión que se realiza a la letra A que estábamos justamente discutiendo. Pero no es una inhabilitación perpetua, que es justamente la que planteaba el Ministerio Público, porque esa está en el daño grave, digamos, en la base del tipo, luego se agrava con lo que es el daño grave y lo que es el concepto de daño grave, y allí se establecen las inhabilitaciones perpetuas. No sé si están de acuerdo, diputados y diputadas, para que podamos votar este artículo. Presidente. Adelante. Diputado Álvarez. Gracias. Quería ver la posibilidad, si también puede tener la opinión, aprovechando a Carmen Herrera hoy día en su revisión del artículo, porque quizás algunas definiciones están un poco en extenso, y me gustaría ver justamente ella sobre la definición que tienen en la propia Dirección General del Agua, en especial cuando se está hablando de los efectos contaminantes y esos elementos, para que podamos tener también su apreciación, por favor. Adelante, doña Carmen. Gente nomás. Sí, bueno, le agradezco la posibilidad de poder opinar. La verdad es que, claro, nosotros acabamos de conocer esta redacción, nosotros nos habíamos quedado con la redacción anterior. Evidentemente creo que es un gran paso. Creo que también se citan, sobre todo en la parte de los contaminantes, cuando se hace referencia a qué es lo que se entiende, obviamente un gran avance, y se trae en concepto incluso de la legislación ambiental. Es un artículo largo, creo yo que suficiente, porque se está metiendo en conceptos que, como les mencioné, no son del todo conocidos por los tribunales que les va a tocar sancionarlo. Sin prejuicio, hago referencia a un punto inicial que toqué, que efectivamente es al nexo causal, es decir, cuando se dice en el tercer inciso, por contaminar se entenderá la introducción, es decir, estamos pasando casi a una responsabilidad casi del tipo objetivo, es decir, si esa introducción le genera o no le genera algo, da lo mismo, nosotros siempre vamos a entender que es un contaminante. Creo que es una decisión que obviamente puede tomar los señores diputados y diputadas, porque es bastante alto el estándar. Me parece que está bien, la contaminación es algo que nosotros tenemos que frenar y sancionar de alguna manera, sin prejuicio de que no sé cómo se matiza cuando son, por ejemplo, descarga de una casa o descarga, que eso ocurre, y eso es la introducción de un agente contaminante. Voy a poner un ejemplo: cuando algunos villorrios tienen algunas soluciones comunes, propias, digamos, para descargar agua, o incluso las infiltran, porque también hace referencia al agua subterránea y a los acuíferos, bueno, aquí tendríamos una introducción, sin prejuicio de que ello puede aprobarse, y eso va a depender de la vulnerabilidad que tenga ese acuífero y la contaminación. Tal vez, en ese caso específico, haría alguna mención sin la autorización pertinente. No quiero decir que existe autorización para contaminar, quiero decir que existe autorizaciones para introducir agentes que de acuerdo a la definición que acá se está poniendo es contaminante, como por ejemplo una infiltración de una solución sanitaria, que es bastante común en los villorrios rurales, es decir, que la solución sea infiltrar las aguas grises. Entonces, tal vez aquí, para hacer este matiz, incorporaría al final del inciso 3 sin la pertinente autorización. No sé si desde la perspectiva o desde la técnica jurídica de la redacción de la norma es coherente poner que vamos a sancionar una contaminación y después que vamos a permitir. No es que se permita la contaminación, sino que en algunos casos se permite la introducción de agentes contaminantes. Ya, propongo lo siguiente, considerando este debate lo tuvimos con el equipo, cuando se habla en el primer inciso, el que sin título legítimo, bla, 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 contamine, ¿ya? Ese título legítimo, a mi juicio, se entiende lo mismo por aprobación de acto de autoridad, pero en el segundo inciso se señala el que sin título legítimo u aprobación por acto de autoridad, que eso es justamente lo que tú señalas. Lo que podríamos quizás realizar es que en el inciso primero diga el que sin título legítimo o acto de autoridad, y así se comprende
todo el articulado bajo esa visión que tú planteas. Eso respecto de lo primero. Perdón, respecto de lo último que tú señalabas. Respecto de lo primero, claro, es una responsabilidad objetiva en torno a la introducción. Sin embargo, dice al final del inciso tercero, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentración o periodo de tiempo afecte o pueda afectar la preservación del ciclo del agua y servicio ecosistémico. Entonces, si bien hay una introducción, esta tiene que generar, digamos, una consecuencia, que es justamente la que va a evaluar el tribunal en este caso. Por tanto, no solamente basta la introducción en el sentido de que, por ejemplo, se depositen, no sé, agua grises de una casa en algún acuífero, pero ello, sin perjuicio, no afecte, digamos, la preservación del ciclo del agua. Es difícil allí, pero creo que va a jugar justamente el tribunal en torno a lo que significaría una afectación y lo que significaría una grave afectación, que es justamente lo que está más abajo en el articulado. No sé qué piensas, Carmen, de aquello. Sí, yo creo que, insisto, lo estamos recién leyendo, efectivamente. Yo creo que cuando en la primera parte se hace mención al título legítimo o el acto de autoridad, más bien empieza o tiende a cubrir, digamos, distintas alternativas en las que nosotros nos podemos ver enfrentados. Eso lo creo que está bien, si es que incorporaran esa frase. Y en la segunda parte, esto más bien es una opinión. Les pido disculpas por mi inexperiencia en este espacio, pero la verdad es que cuya presencia en el ambiente, la verdad es que hay contaminantes que afectan la preservación del ciclo del agua ya presentes. Es decir, nosotros estamos en un país minero en que el agua en la cabecera de cuenca tiene muchos minerales y que afectan, efectivamente. Yo pondría cuya consecuencia, o más bien lo asociaría de manera de hacer entre que la introducción tenga como consecuencia la afectación. Me parece que está correcto, eso sí, lo de los periodos de tiempo y los ciertos niveles, porque no todas lo van a generar. Pero creo que uno debería, cuya presencia en el ambiente es un poco genérico, más bien haría la mención de cuya consecuencia en el ambiente, o sea, haciéndole mención a que es no sé cómo decirlo, una consecuencia de la introducción, más bien hace el vínculo con esa, más bien nos salta la responsabilidad objetiva. Don Ezio Costa está pidiendo la palabra, presidente. Gracias, don Ezio, si puede ayudar a solucionar el conflicto jurídico. Muchas gracias, señor presidente. Sí, voy a secundar en la observación que hace Carmen, porque efectivamente se produce ese problema. Probablemente se podría solucionar diciendo, después de combinación de ello, efectivamente eliminar cuya presencia y poner ahí una frase que haga referencia directa a esa introducción en especial. Ahora, el problema que tendría eso, y aquí es donde voy a meterle otro pelo a la sopa, lo siento, pero dejaría de lado una hipótesis que dijo la misma Carmen antes, que tiene relación con los efectos sinérgicos de distintas introducciones de elementos contaminantes al ambiente. Entonces, probablemente habría que referirse a la introducción de un agente contaminante en una cantidad tal que de manera sinérgica o de manera única genere estos problemas que se describen más abajo. Pero efectivamente tendría que haber una conexión entre la posibilidad de alterar el ciclo hídrico o los servicios ecosistémicos con la introducción, ya sea una posibilidad sinérgica o una posibilidad individualmente considerada, o sea, que sea mucha descarga de contaminantes. Voy a enviarle una redacción que haga caber estas dos cosas, si les parece bien. Puedo también hacer una segunda observación que me parece importante, que es que cuando se habla de la preservación del ciclo del agua, se entenderá por preservación del ciclo del agua la posibilidad de facilitar la recuperación del caudal ecológico mínimo. El caudal ecológico mínimo es una cantidad de caudal que se establece respecto de los derechos de aprovechamiento existentes. Entonces, hay cauces que no tienen caudal ecológico mínimo, porque, por ejemplo, tienen muchos derechos antiguos que no tienen caudal ecológico, y hay otros cauces que van a tener caudales ecológicos mínimos que sean muy menores, dependiendo de los derechos, pero está en relación con los derechos del caudal ecológico y no en relación con el caudal mismo, como debería ser, pero bueno, no es así aún. Entonces, probablemente
en lugar de decir caudal ecológico mínimo, que tiene esa definición legal, habría que hablar de un caudal mínimo para la mantención de los ecosistemas, algo así, que después pueda ser definible por parte de la misma Dirección General de Aguas a través de un reglamento o de algún otro acto administrativo. Esa es mi segunda observación. Respecto a la primera, le envío un texto de inmediato. Perfecto. El tema del caudal ecológico mínimo, creo que ahí hay harto para que cortar en esa reflexión. Creo que es más, pero no está en este artículo, ¿no? Está en el inciso 4.5 del artículo 489 bis. Ahí está. Sí. Bueno, habría que generar una redacción para estos artículos. Así que, si nos quiere ayudar don Ezio Costa en la redacción, estemos a la espera de la redacción y la colocamos en votación antes de finalizar la sesión. Así que, por el momento, bueno, hay tres elementos. El tema de la relación de causalidad, también estamos viendo cómo redactarlo. Se lo vamos a enviar inmediato por interno al secretario. La relación de causalidad, el caudal ecológico mínimo y la autorización. Autorización, digamos, siguiente al título legítimo o autorización respectiva, que es lo que señala la doña Carmen. Vamos a estar ahí trabajando entonces en la redacción, por mientras avancemos en... Don Sebastián Álvarez está pidiendo la palabra, presidente. Don Sebastián Álvarez, avancemos en los otros artículos. Don Sebastián Álvarez tiene la palabra. No. Presidente, no era la posibilidad, quizás, dado que en el fondo el articulado 2 y 3, ¿no es cierto?, son los que tenemos cambio en la redacción. Quizás era solamente pensar en votar el encabezado, el 1 de la indicación presente. Eso era nomás como sugerencia. Veo la votación, diputado Álvarez, no hay problema. Señor secretario, por favor, póngalo en votación. Se me salté esa parte. Un momentito, por favor. Solamente el encabezado. Sí. Se agrega el título nuevo. 9 bis nuevo, ¿cierto? La indicación 3. La indicación 3, ¿ya? Señora Linco, señor Álvarez. Aprobado. Señor Asensio, señor Espinosa, señora Flores. A favor, señora Maite, muchas gracias. Gracias a usted. Señor Fuenzalida. Señor Jürgensen. A favor. Señor Noman. Señor Núñez. Señor Mesa. Señora Sandoval. A favor. Gracias. Señor Urriticoechea. A favor, señorita secretaria. Gracias, señor. Señor Fuenzalía. Señor Ibáñez. Por María Teresa. 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Indicación número 3 aprobada. Sigamos adelante, señor secretario, por favor. Está la de diputado Asensio, Señor presidente, de aprobarse la sustitución, las del diputado Asensio se dan por rechazadas. Exacto, eso mismo le iba a solicitar, señora María Teresa, se den por rechazada. Sí, no se preocupe. Adelante con el próximo... La número 7, Ignacio. Indicación 7, de los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi, para reemplazar el artículo 489 ter por el siguiente. Artículo 489 ter. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, multa de 750 a 7.500 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de inhabilitación especial temporal del artículo 489 bis en un tramo desde 10 a 20 años determinado judicialmente.
cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo anterior cause un riesgo en la salud de la población o genere un daño en el medio ambiente. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que genera o pueda constituir un riesgo a la salud de la población la presencia de niveles o concentraciones de un elemento o agente físico, químico o biológico en las fuentes de abastecimiento de agua que sirven para el consumo humano, uso doméstico, de riego o agropecuario. Aumente la probabilidad humana de padecer o sufrir una enfermedad o lesión con grados de morbilidad o mortalidad relevantes. Y las indicaciones 8 y 9 del diputado Asensio en la misma línea anterior, presidente. Bueno, esta indicación la pongo a disposición de los parlamentarios, si es que hay alguna acotación, o de doña Carmen también, o de don Rodrigo, si es que hay alguna acotación. A mí me parece que se remite la pena al artículo anterior, que ya estamos mejorando, y creo que no reviste mayor reflexión a mi juicio, pero dejo la palabra abierta. Perdón, don Necio, ¿está pidiendo la palabra? No, está ahí redactando la indicación. Ya. Si no hay acotaciones, yo propongo votarla sin perjuicio que la próxima sesión también podamos reabrirla y modificarla en la medida en que avancemos también en redondear todo el proyecto. Póngala en votación nomás, señor secretario. ¿Ya? Presidente. Usted mencionaba, no, era porque nuevamente esta indicación hacía al concepto de inhabilitación temporal. Entonces, para hacer la corrección, para que sea coherente con lo... La hacemos cuando aprobemos la inhabilitación o suspensión. Sí, allí tomamos el acuerdo para reformar todo el articulado para que quede coherente con todas las modificaciones. No hay problema, diputado Álvarez. Buena observación. En votación, señor secretario. Señora Linco, señor Álvarez. A favor. Señor Asensio, señor Espinosa, señora Flores. A favor, señora Maite, gracias. Gracias a usted. Señor Fuenzalida, señor Jürgensen. A favor. Señor Noman, señor Núñez, señor Mesa, señor Sandoval. Señora Sandoval, perdón. Sí, a favor. Señor Urruticoechea. A favor, secretaria. Señor Ibáñez. Muy a favor, señor secretario. 6 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Qué bien, este nivel de unidad. ¿Seguimos, presidente? Sí, a la 10 proyecto, presidente. ¿Ah? A la 10. Se declaran... Claro, esta se echa. 10. De los diputados Ibáñez, Álvarez y Girardi para reemplazar el artículo 489 cuáter por el siguiente. Artículo 489 cuáter. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado medio, multa de 908.500 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua durante 20 años o más del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y explotación de aguas, incluyendo las concedidas por ley en un tramo determinado judicialmente, cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo 489 bis cause un grave riesgo en la salud de la población o genere un grave daño en el medio ambiente. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo, se entenderá que genera grave riesgo a la salud de la población cuando éste se produzca en tiempo de emergencia o catástrofe por sequía o previo decreto o resolución de escasez hídrica declarada por la autoridad, o que se encuentre declarado total o parcialmente como área de restricción o prohibición de extracción de aguas subterráneas. Se considerará que genera un grave daño al medio ambiente cualquier afectación que genere la pérdida, disminución, detrimento, menoscabo significativo inferior al medio ambiente o a uno o más de sus componentes en alguna de las siguientes circunstancias. 1. Tener una extensión espacial de relevancia según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada. 2. Tener efectos prolongados en el tiempo. 3. Ser irreparable o difícilmente reparable. 4. Alcanzar un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada. 5. Incidir en especies categorizadas como extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro vulnerable. 6.
poner en peligro la salud de una o más personas. 7, que afecte las funciones y servicios ecosistémicos. Aquí hay que hago la acotación de la pena de inhabilitación especial perpetua, que la vamos a cambiar. Significa que quedaría con una suspensión temporal durante 20 años. Hay que quitarle la inhabilitación especial perpetua. Y quisiera escuchar a don quizás Rodrigo Peña, que nos ayude en esta parte, para luego que comencemos a debatir sobre lo que significa grave afectación y todo lo que viene en los siguientes incisos. Don Rodrigo, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Solamente, previo a responder a su pregunta, por cierto, me gustaría saber si María Teresa recibió el documento. Sí, porque ya lo publicamos en la página web. Muchas gracias. Perfecto. Lo acabamos de subir al WhatsApp de don Rodrigo, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Es que era para... Yo dije, a lo mejor se están yendo a spam las cosas que mandan de la Fiscalía. Ya, no, perfecto. Señor presidente, mire, lo que pasa es que yo no quiero que después ustedes lean el documento y digan no se dijo nada en la sesión. Lo que pasa es que una de las cuestiones que nosotros decimos, aparte con valorar el proyecto, porque de verdad creemos que es un muy buen proyecto, mencionamos un tema respecto a las penas, ¿ya? La penalidad que se establece, nosotros incluso mencionamos ahí, ¿cierto? Se los planteo solamente como un tema para que lo tengan en consideración. Efectivamente, estamos hablando de penas bastante altas y sin perjuicio de referirme al artículo 489 vamos a ver que esto va subiendo a medida que efectivamente va aumentando el desvalor de la conducta, ¿cierto? Más adelante en el sexia incluso se llega a una pena de presidio perpetuo simple, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros decíamos y que señalábamos ahí en el documento que ustedes pueden ver, es que hay que tener ojo con este tema porque con posterioridad puede generarse algún problema, ¿cierto? En el sentido de poca utilización de los preceptos legales. Por ejemplo, solo para hacer un parangón, hay un delito que se llama loteo irregulares que está en la Ley General de Urbanismo y Construcción, que en la práctica básicamente no se ocupa, y no se ocupa porque tiene una penalidad muy alta. Entonces los jueces normalmente terminan absolviendo por ese delito y condenando por otros delitos. Entonces, en este caso en particular vamos a llegar a penas que incluso son superiores a las penas del delito de homicidio simple, ¿ya? Vamos a llegar a penalidades que son muy altas. Entonces a lo mejor nosotros lo que decíamos era establecer una hipótesis básica en el artículo 489 bis, ¿ya? Que fuera de los 541 días a los 5 años, por ejemplo, y de ahí empezar a subir gradualmente, idealmente no pasando del presidio mayor en su grado medio, que son hasta 15 años de cárcel, ¿cierto? Por este tema, porque el día de mañana vamos a tener eventuales recursos de nulidad y eventuales requerimientos de inaplicabilidad por un tema de proporcionalidad de la pena, en atención a los delitos que se están estableciendo. Entonces, solamente quiero hacer esa salvedad y en relación a la pregunta, señor presidente, nosotros estimamos que efectivamente hay un par de cosas que se podrían modificar en relación al tema de la inhabilitación, en el sentido de lo que usted mencionaba, si efectivamente esto se va a cambiar, ¿cierto? Establecer un margen de suspensión y en el punto en que se señale que el juez que va a ser a través de determinación judicial, señalábamos en su minuto que era innecesario porque en cualquier caso va a tener que el juez decidir, digamos, dentro de este marco que se le señale. Esas dos cosas quería señalar solo para que supieran que después cuando vean las apreciaciones que hacemos, que son comentarios solamente con la intención de generar a lo mejor una eventual discusión al respecto y en la hipótesis, como le mencionaba anteriormente, de que como queremos que efectivamente el proyecto vea la luz y sea un proyecto que sea utilizable plenamente por el Ministerio Público, podría generarse este incentivo, digamos, a los jueces para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a aplicar esta norma, voy a aplicar, por ejemplo, el artículo 459 del Código Penal, porque el artículo 459 del Código Penal se mantiene vigente y el proyecto tampoco dice nada respecto de si se va a derogar o no el artículo 459.
y contiene hipótesis que podrían entenderse configuradas respecto de lo que dicen los artículos 4, 8, 9 bis y siguientes. Entonces, ese es un tema que también hay que tener a la vista. Podría pasar el día de mañana que no se ocupen estos artículos en atención a estos comentarios que acabo de plantear. Gracias, don Rodrigo. Bueno, esta indicación viene con una rebaja de la pena del proyecto original, que era un grado más alta, mal no recuerdo. Aquí se plantea presidio menor en su grado máximo, que sería desde 3 años a 5 años, si no me equivoco, ¿cierto? Perdón, señor presidente, pero sería de 3, en el marco que se está estableciendo, sería de 3 años y un día a 15 años. 15 años. A 15 años, claro, porque es presidio mayor en su grado medio, hasta 15 años. Sería de 3 años y un día a 15 años. A 15 años. En el caso de la afectación grave. Bueno, ahí hay un debate más político respecto del valor o desvalor que le demos a la conducta sobre justamente la gravedad, y le estamos dando un rango súper amplio a los tribunales para que ellos apliquen finalmente cuál va a ser la penalidad. Yo en principio estoy de acuerdo, porque es parte del corazón del proyecto dar este rango, que era de 5 a 15, 20, no me equivoco, y lo bajamos en la nueva propuesta a 3, desde 3. Y bueno, eso referente al tema del presidio, y referente al tema de la inhabilitación especial perpetua. Yo creo que allí justamente tendríamos que, si es que votamos a favor de este proyecto, este artículo, luego, a propósito de lo que señalaba el diputado Álvarez, generar esta modificación de estas palabras con la letra A del artículo primero que dejamos pendiente, porque se aplicaría finalmente la suspensión especial durante 20 años del ejercicio de aprovechamientos de agua, y además la acotación respecto de que no se genere ningún tipo de enajenación ni ejercicio del derecho a la propiedad como donación y esas fórmulas de traspaso de propiedad. Yo la verdad es que me quedo ahí. Creo que el proyecto en sí es una parte importante, y quisiera escuchar al resto de los diputados para poder proceder a su votación. Diputado Álvarez está pidiendo la palabra, presidente. ¿Perdón, diputado Álvarez? Diputado Álvarez. Sí, presidente, mire, escuchando la postura del señor Peña y viendo luego que hacia abajo vienen otros articulados en esta misma línea, yo quizás me daría el tiempo como comisión de revisar justamente y reevaluar las penas desde el artículo 489 cuater hacia abajo, para que haya el sentido de proporcionalidad. Claro, ahí hay un debate que uno debe a veces tener y decir, bueno, ¿por qué si esa es la condena que uno piensa por la falta realizada? Pero como bien lo decía, luego en el comparado, un homicidio simple tiene esto una pena mayor que eso, por lo tanto eso finalmente va a ser inaplicable una ley y finalmente va a quedar letra muerta. Y lo que nosotros queremos es que esta ley sea un aporte. Y yo creo que tenemos que tomarnos los tiempos, porque si vamos a sacar un proyecto que nos hemos comprometido como Comisión de Recursos Hídricos de sacar un buen proyecto que dejar un legado. Lo hemos dicho, presidente, usted sabe que durante mucho tiempo esta comisión no tuvo ningún debate y pocos proyectos en la agenda. Entonces, al menos en este proyecto que estamos comprometidos trabajando, hagámoslo bien, revisemos esto, démonos el tiempo y tampoco nos quedan tantos articulados ni tantas indicaciones, y saquemos un buen proyecto y aprovechemos el compromiso que hemos tenido por parte de las distintas personas que nos están acompañando con una posición y debatamos en ese sentido. Así que esa era mi sugerencia, presidente. Diputado Álvarez, me parece muy razonable su posición. Ningún problema, revisemos nuevamente la escala de penas y
Presidente. Perdón. La diputada Flores, presidente. Flores. Yo iba a proponer dejar este artículo para... Sí, presidente, sí. Yo me Adelante, sumo... diputada Flores. Muchas gracias, presidente. Yo me sumo a lo señalado por el diputado Álvarez y también a través suyo, presidente, y creo que sería importante revisar no solamente este artículo, sino que tratar de que el proyecto en general sea armónico respecto de la proporcionalidad de la pena. Lo peor que puede ocurrir, como decía por su intermedio, presidente, el diputado Álvarez, es que finalmente nos llenemos de recursos de inaplicabilidad y que no finalmente esto sea letra muerta y que finalmente no funcione y sea meramente un proyecto de buenas intenciones. Yo creo que acá en la comisión todos queremos tratar de que esto efectivamente salga un trabajo bien hecho de manera profesional, pero yo sugiero, presidente, no solamente revisar este artículo en particular, sino que poder revisar el proyecto en su totalidad para que quede todo finalmente armónico, de acuerdo a lo señalado por el señor Peña. Gracias, presidente. Don Nicolás Rodríguez, presidente, está pidiendo la palabra. O sea, diputada Flores, muy de acuerdo con usted. Don Nicolás, adelante. Presidente, justamente le había pedido la palabra, pero el diputado Álvarez mencionó en el mismo sentido lo que quería opinar. Ocurre que, viendo las penas que vienen en los artículos siguientes, uno se cuestiona la proporcionalidad de la misma y la razonabilidad de la misma, pensando que si bien se quiere castigar, y parece prudente, la extracción del agua, la usurpación, esta no puede ser más estricta que las penas similares a delitos que merezcan penas menores a esta. En ese sentido, corre el riesgo de la inaplicabilidad continua de la aplicación de las penas en sede civil para trasladarla a sede constitucional. Por lo mismo, creo que sería relevante, si a usted le parece bien, presidente, que si ustedes van a discutir este artículo en una siguiente sesión, que asista al Ministerio de Justicia, quienes son quizás más expertos que nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, sobre la proporcionalidad de la pena que el articulado menciona. Y en ese sentido yo puedo ayudar a contactar al Ministerio de Justicia para que asista en la próxima sesión, si es que usted lo cree oportuno. Sí, por supuesto, no hay ningún problema en invitar al Ministerio de Justicia, no hay ningún problema. Ahí se contacta directamente con la Secretaría, don Nicolás, para poder hacer efectiva la invitación. Gracias. Ya dejemos entonces este artículo pendiente para revisar la escala de penas y como señalaba el diputado Álvarez y la diputada Flores, podamos tener un proyecto bien consensuado. Sin perjuicio de que hay que, y creo que es parte de la iniciativa de este proyecto, elevar las penas y también establecer algunos mecanismos más precisos de determinación de la causalidad del daño, etc. Solamente para disculpe, secretaria, si puede subir nuevamente la indicación. Estamos discutiendo acá solamente de la pena sobre este artículo, pero quisiera también escuchar las acotaciones sobre el resto del articulado para que podamos también trabajarlo y tener una propuesta precisa sobre el artículo en su generalidad. Ahí, un poquito más abajo, señor secretario, si puede bajar al segundo inciso. Ya, hay un concepto de grave riesgo a la salud y de grave daño al medio ambiente. El concepto de grave daño al medio ambiente es copiado y calcado del proyecto de delitos ambientales al cual el gobierno le colocó urgencia y que está tramitándose en la Comisión de Constitución y cuya, digamos, extracto que le hemos colocado acá fue estudiado por varios expertos en derecho penal de todas las posiciones, de todas las visiones, y votado por unanimidad en la Comisión de Constitución. Eso respecto del grave daño al medio ambiente. Bueno, y también participó allí don Ezio Costa, que nos acompaña hoy en la comisión. Y respecto del grave daño a la salud, es un concepto que viene del proyecto original, que tiene algunas acotaciones como los temas de área de restricción y prohibición de extracción de agua subterránea. Quisiera allí escuchar también a los parlamentarios para por si es que hay alguna acotación, podamos generar las modificaciones y votarlo como paquete completo la próxima semana. Así que se abre la palabra, diputados o diputadas. Doña Carmen también, si quiere, o Nicolás, si quiere acotar algo al respecto.
Si no, pasamos al siguiente artículo, no hay problema. No hay nadie pidiendo la palabra, presidente. Ya, pasamos al siguiente artículo. Bueno, las palabras, la indicación del diputado Asensio son incompatibles. ¿Presidente? Doña Carmen, sí. Solo, no es un comentario un poco para modificar, sino que solo cuando hacen mención a dos herramientas jurídicas muy clásicas del derecho de aguas, que son, por una parte, el decreto de escasez y por otra parte, la área de prohibición, o sea, la área de restricción y las zonas de prohibición. Respecto a esas dos frases, me gustaría solo hacer la mención para que los diputados y las diputadas lo conozcan, es que son esencialmente distintas. El decreto de escasez es temporal. Efectivamente se están tramitando una modificación en el Código de Aguas, pero que de todas maneras nunca es permanente, sino que responde a análisis hidrometeorológicos que permiten, digamos, llegar a esa conclusión, versus las áreas de restricción y la zona de prohibición, que si bien se plantea la posibilidad de que cambien, la verdad es que son más bien permanentes. Entonces, son circunstancias distintas, y yo creo que, al menos desde lo que les puedo comentar hoy día, en la realidad, gran parte de las áreas de los acuíferos, la verdad es que las áreas de restricción y la zona de prohibición se está refiriendo a agua subterránea, faltaría una tercera excepción que estaría vinculada al agua superficiales, que es el agotamiento de la cuenca, es más bien, es símil, digamos, pero eso yo diría que gran parte de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de la región metropolitana hacia el norte están con área de restricción o zona de prohibición, versus el decreto de escasez, que es más bien, diría yo, temporal y que eso va variando, digamos, permanentemente. Si es así, bueno, así lo estimaron los señores diputados y diputadas, está perfecto, pero la verdad es que son instrumentos legales esencialmente distintos. Sí, entonces yo creo que ambos instrumentos, si bien son distintos, al menos apuntan a que justamente en esta zona donde se genera una evaluación y se realiza este acto administrativo, que finalmente es para proteger el recurso hídrico, porque ese es el fin último de generar este acto administrativo, se coloca en grave riesgo la salud en virtud de que, como hay baja disponibilidad de agua, a propósito de esta resolución administrativa o esta reflexión del administrador para establecerlo, existe más desvalor en generar una actuación o completar los verbos rectores en estos contextos que en otros. Porque, sí, pero... ¿sí? Discúlpeme, no lo quise interrumpir. Lo que pasa es que cuando se declara, por ejemplo, un área de restricción, no quiere decir que existe una escasez, quiere decir que ya no existe suficientemente certeza para constituir derecho en carácter definitivo, es decir, se empiezan a constituir derechos de aprovechamiento de agua en carácter provisional. Cuando se declara una zona de prohibición tampoco significa que haya escasez, significa que no existe disponibilidad para constituir más derechos. Versus el decreto de escasez, que sí significa que hay escasez, y ahí efectivamente estas circunstancias que usted lo entendería. Entonces, efectivamente, si yo lo tuviese que poner en una escala de gravedad, el decreto de escasez es de verdad es sumamente dañino, porque efectivamente también la disponibilidad de agua para soportar, digamos, cualquier afectación es mucho menor. Eso es así. Pero respecto a las dos herramientas, no necesariamente están vinculadas con la escasez, sino que la posibilidad de constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua, ya sea en carácter provisorio o no constituir más. Si las tres, digamos, hitos generan, digamos, la misma preocupación, bueno, efectivamente es algo que puede determinar la comisión, pero son distintos desde la perspectiva del derecho, digamos, es decir, significan distintas cosas, ¿no? La zona de prohibición y el área de restricción apunta derechamente a la disponibilidad para constituir nuevos derechos. La escasez hídrica son variables hidrometeorológicas. Solo un poco, si son las tres, pero quería hacer esa distinción. Sí, una duda, Carmen, es una consulta. ¿Existe alguna zona que tenga me perdió el inciso. Un decreto de escasez, un decreto de emergencia o catástrofe por sequía o previo decreto de resolución de escasez hídrica que justamente se prohíba la constitución de derechos a propósito de factores que no sean hidrometeorológicos? No, y la verdad es que por regla general lo que hoy día dispone el Código de Agua es al revés.
cuando existe nosotros efectivamente hacen mención a varios tipos de decretos acá. Ojo, el decreto de emergencia y el catástrofe por sequía no dependen de nosotros. El único que depende de la Dirección General de Agua es el decreto de escasez. Y la verdad es que lo que hace ese decreto es que permite las autorizaciones sin la necesaria constitución de derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, no existe, digamos, la posibilidad de que yo primero declare escasez por una circunstancia distinta a factores hidrometeorológicos, aguas superficiales, aguas subterráneas y pluviometría. Esos son los 3 factores que se consideran, cada uno con un matiz específico. Pero respecto a la zona de restricción, o sea, a la zona de prohibición y al área de restricción, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del balance. Entonces, si bien yo comparto, presidente, que son circunstancias que obviamente generan esta dificultad más importante, creo que el área de restricción y la zona de prohibición es algo bastante común, a diferencia del decreto de escasez, que debería ser más bien excepcional. Ahora, si las 3 son circunstancias que los señores diputados y diputadas consideran que se deben ponderar para esta misma sanción, bueno, efectivamente es así, pero son distintas, eso es lo que quería manifestar. Y que se consideren dentro de una misma circunstancia es más bien raro, porque efectivamente una afectación cuando hay decreto de escasez es algo extremadamente grave, versus una afectación que es grave, y aquí yo podría escalarlo. Y hago un poco eco de lo que estaban conversando previamente respecto a la proporcionalidad de las sanciones. Carmen. Ya, vamos a anotar esa observación también para trabajarla, me parece muy pertinente, sin perjuicio de que yo digo, digamos, me parece muy difícil pensar de que en una zona donde no se prohíbe adquirir más derechos de agua, no se genere también una coalición con respecto a los otros propietarios de agua, y claro, eso caería quizás en el 459 actual del Código Penal. Sí. Vamos a anotar esa observación, la vamos a dejar aquí vigente. Este es el inciso tercero, ¿no? O el inciso segundo. Inciso segundo. Ya. Pues si no hay otra observación, pasemos al siguiente artículo y dejemos este artículo pendiente para trabajarlo con los parlamentarios. 13 de las diputadas. El 11 y 12 se declaran incompatibles, ¿no? Sí. 13 de los diputados Ibáñez, Álvarez y Gerardi, para reemplazar el artículo 4. Artículo del Quinquies, y damos por finalizada la sesión para que dejemos también el otro tramo de artículos para la próxima sesión. Ningún problema, presidente. Para reemplazar el artículo 489 Quinquis por el siguiente. Artículo 489 Quinquis. Daño en el medio ambiente y sus componentes. Para los efectos de las conductas descritas en este título, se entenderá que genera un daño en el medio ambiente cuando signifique la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo a uno o más de los componentes del medio ambiente. El juez penal dará por acreditado el daño en caso de previa resolución judicial firme en sede ambiental o civil. En los demás casos, el juez penal será competente para calificar y determinar la existencia y extensión del daño, ponderando siempre su afectación a los bienes hídricos. Acá tenemos indicación del diputado Asensio, pero son distintas. Al literal B del inciso tercero del artículo 489 Quinquis, para reemplazar la palabra supervivencia por población. Al literal C del inciso tercero del artículo 489 Quinquis, para suprimir la frase la biodiversidad de, y para agregar en el artículo 489 Quinquis un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor: para configurar las conductas señaladas en los incisos anteriores, no será necesario haber sido condenado por la responsabilidad establecida en el título tercero de la ley 19.300. Vamos con el artículo. Este concepto de daño está justamente en la ley 19.300, ¿sí? Y respecto del segundo inciso, me gustaría escuchar a don Ezio, porque era justamente la observación que él realizaba de cómo dialogaría el juez penal para acreditar el daño en la medida en que ya haya una resolución por parte de un tribunal ambiental y viceversa, en el caso de que no exista. No sé si hay alguna acotación respecto de esto por parte de los parlamentarios.
Señor presidente, respecto a lo que me pregunta, me parece que efectivamente esta redacción es mejor que la redacción anterior y que cubre las dificultades que habíamos observado. Así que, por mi parte, al menos creo que es una buena redacción. Yo tengo una consulta para quienes, no sé, yo estudio Derecho, pero no litigo, y no sé cómo dialoga, quisiera escuchar al Ministerio Público quizás, cómo dialoga un tribunal penal tomando en consideración un daño acreditado por parte de un tribunal civil ambiental. Si eso ocurre en práctica o de qué manera esto sería aplicable, no sería letra muerta. Señor presidente, por su intermedio, nosotros la sesión anterior ya habíamos mencionado algo respecto a esto, también viene en nuestra minuta, y si a usted le parece bien, ¿cierto? La abogada que me acompaña, Valeria Helves, ¿cierto? Ella estuvo revisando este tema en particular, así que si usted así lo estima, ella podría referirse al tema. Adelante, doña Valeria. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Sí, nosotros revisamos este tema. Entendemos que la preocupación es que no vaya a haber una discusión sobre quién debe determinar la presencia de daño o de riesgo en cada caso, digamos, cuando corresponda, que impida en el fondo al Tribunal Penal conocer de los hechos porque tiene que estar a la espera o está condicionado por otro procedimiento paralelo, ¿ya? Entendiendo que ese es el problema, creemos que ese problema se subsana de manera suficiente con la segunda parte del inciso segundo. Esto es, en los demás casos, el juez penal será competente para calificar y determinar la existencia y extensión del daño, ponderando siempre su afectación a los bienes hídricos, o con la indicación del diputado Asensio. ¿Y por qué creemos que el problema se soluciona de esta manera y debiésemos eliminar la primera parte de este inciso? Es porque esto podría generar algún tipo de problema de constitucionalidad, ¿ya? Porque el daño en estos delitos es un elemento del tipo penal que deberá ser acreditado en el juicio penal. Y como tal, tiene un estándar de prueba que es distinto al estándar de prueba de los otros procedimientos. Por cierto, además, tienen medios de prueba diferentes y métodos de obtención de esos medios de prueba distintos también. Es decir, en el sistema penal hay ciertos procedimientos que se resguardan la infracción a garantías constitucionales y el sistema penal además tiene el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, que es un estándar que en un procedimiento civil y en un procedimiento ambiental no es exigido por el sistema. Por lo tanto, una condena o una sentencia condenatoria en sede civil o ambiental tendría un estándar más bajo que el estándar que se exige en penal. Y en ese sentido, si uno tiene por acreditado el daño como elemento del tipo, con la simple condena en sede ambiental, el estándar se estaría rebajando. Y eso puede suponer un riesgo de afectación a la Constitución, a los derechos constitucionales que rigen, a las garantías que rigen el proceso penal, entendiendo que es el proceso donde tiene más poder, o sea, tiene más efecto el poder punitivo, ¿no?, del Estado. Entonces, en ese sentido, y para evitar esos riesgos, creemos que es suficiente señalar que este elemento del tipo puede ser satisfecho y probado en juicio sin necesidad de que exista una sentencia en sede ambiental y civil, y que en todo caso podrá ser un antecedente a valorar por el tribunal, con el valor que el tribunal penal decida darle al momento de dictar una sentencia condenatoria a estas otras sentencias dictadas en procedimientos distintos. No sé si se entiende, señor presidente, la idea. Solamente tengo una palabra porque en función de como el concepto de contaminación, daño ambiental, lo estamos digamos sacando directamente de la legislación ambiental. Realmente hay una especialidad del Tribunal Ambiental en valorar estos elementos, más que quizá un tribunal penal. Mi pregunta es que no se dará la hipótesis de que, por ejemplo, el Tribunal Ambiental de Valdivia decretó que había daño a los cisnes de tal lugar
pero luego el Tribunal Penal señala que no hay daño y por tanto no va a aplicar esto, podría pasar eventualmente. Entonces ahí creo que no sé, tendríamos un problema. Bueno, eso por una parte se puede subsanar dependiendo del valor que el mismo tribunal oral, en su caso, le entregue a la sentencia, conociendo de los detalles de la sentencia, y con los demás elementos probatorios que se puedan vertir en un juicio penal. Pero lo cierto es que también ocurre en ciertas hipótesis donde hay ilícitos que son civiles y a la vez potencialmente penales, donde efectivamente se constata un ilícito civil, por ejemplo, y no se cumple con el estándar para constatar un ilícito penal. Eso efectivamente puede ocurrir. Pero nos parece que, y por ejemplo, por poner un ejemplo, ocurre a veces también con los sumarios administrativos realizados por la Contraloría. Por ejemplo, los sumarios administrativos realizados por la Contraloría en delitos de funcionarios públicos son aportados al proceso penal, al juicio oral, se entregan como prueba documental, declara a la gente que participa en estos y aún en los casos en que se impone sanción, a veces estos son valorados para una sentencia condenatoria y a veces hay otros elementos que hacen descartar la culpabilidad de la persona que está en juicio, digamos. Es algo que efectivamente ocurre, pero no por eso, pero nos parece un tanto riesgoso de señalar que se tendrá por acreditado el daño simplemente con la concurrencia de una sentencia que se obtuvo en un procedimiento que no cumplió o no cumple necesariamente con los estándares del sistema penal. Eso podría ser... Sí, adelante, don Rodrigo Peña. Sí, solamente complementando lo que dice mi compañero, estoy totalmente de acuerdo, si lo conversamos. En términos bien simples también, implicaría mantener la indicación el hecho de que un juez civil estaría decidiendo algo en materia penal, en términos muy sencillos. Entonces, eso es totalmente cuestionable y el defensor que sea el día de mañana, ¿cierto?, va a decir cómo es posible que en base a lo que señaló un juez civil, digamos, se esté dando por acreditado un elemento del tipo en materia penal. Y eso es, yo creo que es un motivo de inaplicabilidad por constitucionalidad prácticamente directo, digámoslo así. Entonces, ese es el único problema. Y nos ocurre el día de hoy, como bien señalaba Valeria, con este tema de que tenemos, por ejemplo, condenas en sede civil, condenas en sede ambiental o condenas en procedimientos administrativos y son solamente tenidas en consideración, o sea, son un elemento más, ¿cierto? Pero no puede el juez penal de inmediato, ¿cierto?, hacer, traspasar, por decirlo de alguna forma, esa responsabilidad y transformarla en responsabilidad penal, porque eso está vedado según nuestro ordenamiento jurídico. Eso en términos bien simples, por decirlo de alguna forma. Y, señor presidente, solo para también acotar... Inmediatamente, diputada Flores, solamente para que Valeria cierre la intervención que tuvimos la interrumpida. Sí. Perdón, el inciso segundo está condicionado al inciso primero que habla de daño en el medio ambiente y sus componentes. Y el artículo que se refiere al daño en el medio ambiente es el 489 ter, porque ya el 489 quater habla de un estándar superior, ¿cierto?, que tiene sus propios elementos que fueron los que recién conversamos en la indicación anterior. Entonces, ese efecto es acotado, o sea, sería en el fondo acotado a ese inciso y lo consulto para saber si es así o si en realidad tiene una extensión más amplia también. Un grave daño al medio ambiente es lo que vimos en el artículo anterior, porque el daño está en la 19.300 que es distinto a ese grave daño. Exactamente. Sí. Diputada Flores. No, presidente, es muy breve en orden para ver cómo avanzamos, porque yo creo que los argumentos esgrimidos por su intermedio de Valeria son bastante contundentes, presidente. Yo no sé si serán a mantener estas indicaciones, si se retiran o si derechamente podríamos pasarlas a votar, porque claramente son complejas, incluso desde el punto de vista constitucional, a mi parecer. Don Ezio Costa, presidente. Don Ezio, adelante, y luego vamos y cerramos el debate. Don Ezio Costa.
Muchas gracias, presidente, señor presidente. Sí, creo que la acotación que hace el Ministerio Público tiene bastante razonabilidad, sin perjuicio de lo cual la prueba del daño ambiental en sede ambiental o civil ya es bastante compleja y le cuesta mucho a quienes lo demandan, y por lo tanto en sede penal probablemente sería muchísimo más compleja. Creo que una manera de salvar esa complejidad y también la inconstitucionalidad que advierte el Ministerio Público es que se establezca que la sentencia ambiental o civil sea una presunción del daño en sede penal, de manera que la prueba entonces de que no se dan los requisitos penales para que exista un daño la tenga el demandado y no el demandante. Sí, perfecto. Me parece que bueno, cuando se habla de presunción no se determina la conducta o la resolución que tenga que tomar el tribunal penal. Yo estoy de acuerdo con esa acotación porque me causa mucho ruido que un tribunal especializado en materia ambiental que tome estos elementos finalmente no sea, digamos, remitido a, digamos, su razonabilidad que es especializada, porque convengamos que el principio de este proyecto en general es justamente establecer una filosofía ambiental tras la penalización. Entonces, a diferencia, porque si no nos quedamos con el 459 actual del Código Penal y ya está, finalmente no regulamos nada más. Entonces yo creo que me parece muy certero. Eso sería constitucional, lo que establece quizás don Ezio. Don Rodrigo, y cerramos el debate. Señor presidente, no, muy breve, señalar que nosotros entendemos y estamos totalmente de acuerdo. O sea, finalmente para nosotros es súper útil esto, ¿cierto? Incluso ojalá que pudiera salir así el artículo, porque nos simplificaría la vida, ¿cierto? Para nosotros finalmente, como representantes del Estado en el proceso penal, somos los que tenemos que acreditar eso tan difícil de acreditar, ¿cierto? Y por eso nos cuesta tanto. El problema es que nosotros prevemos el hecho de que este tipo de presunciones, ¿cierto? Este tipo de presunciones en materia penal siempre son miradas con recelo y con muchísimo recelo, porque el presumir, en este caso, la existencia de este daño ambiental, de este elemento del tipo, ¿cierto? Por mucho que lo haya señalado un tribunal previamente, es un tema que, de nuevo, nosotros creemos que va a ser objeto de inaplicabilidad. Si colocamos el término presunción, nuevamente igual vamos a estar, o sea, lo que se podría avanzar es en el sentido de establecer algún tipo de, no sé cómo decirlo, de conexión, ¿cierto?, entre, o que este antecedente sea tenido en consideración de manera especial, pero claro, presumir la responsabilidad penal eventualmente es un tema prácticamente imposible. Pero vamos a dejarlo como usted lo establece, don Rodrigo. Yo pasaría a dividir este artículo, que votemos el inciso primero, ahora dejemos el inciso segundo para votarlo la próxima semana, y vamos a mejorar la redacción, como por ejemplo se tendrá especial consideración por parte del juez penal el fallo de una resolución judicial firme en sede ambiental o civil, y ahí se salva el punto, pero prefiero que lo redactemos muy bien para la próxima semana, y por ahora pasemos a votar el inciso primero del 489, doña María Teresa. Número 13. Inciso primero. Así es. Señor Alinco, señor Álvarez. Señor Álvarez. No tenemos quórum, presidente. Dejémoslo al final. Sí, dejémoslo para el final la Sebastián Álvarez. Señor Asensio, señora Espinosa, señora Flores. Yo a favor, señora Maite, pero si no hay quórum, ¿cómo lo hacemos, presidente? Voy a verlo, pero lo que pasa es que no tengo problemas para visualizar la pantalla completa. Sí, no se ve tampoco. Se ve el señor Jürgensen, por eso voy a preguntar. Señor Jürgensen. Señor Noman, señor Núñez. Has muteado, Harry. Perdón, a favor, señora Maite, había dicho, el micrófono apagado. Gracias. Señor Mesa, señora Sandoval se retiró. Señor Urriticoechea. A favor, señora secretaria.
Gracias. Señor Ibáñez. Por favor, señora secretaria. Tenemos quórum. Ya, perfecto. 4 a favor. El señor Álvarez no se encuentra. No se encuentra. Ya, 4 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Inciso primero. Ya, vamos a dejar, perfecto, doña María Teresa, muchas gracias por tomar la votación. Vamos a dejar hasta acá la sesión y vamos a continuar la próxima semana partiendo por los artículos que ya revisamos. Ahora, solamente una votación, quizás podemos alcanzar a votar el que quedó pendiente. Don Ezio Costa, ¿está lista la indicación? Sí, señor presidente, hemos estado conversando mientras tanto en paralelo con la colega Carmen, así que le vamos a mandar el articulado. No sé por qué medio, aquí no tengo chat para enviárselo, se lo envío por interno, ¿no? Ya, la sesión termina presidente, a 7:30, sí. Presidente, si tenemos las indicaciones la próxima semana y las hace llegar por último. Ya, perfecto. Okay. El mismo miércoles nosotros hacemos un nuevo comparado y ahí va a ser mucho más fácil hacer toda la votación. María Teresa, me parece razonable. ¿Le parece? Agradecerle a todos y todas por haber asistido a esta sesión, a don Ezio Costa por sus aportes, al Ministerio Público, a doña Valeria, a don Rodrigo, gracias por la paciencia, a doña Carmen también, invitadísima para la próxima sesión también, por favor, si es que se puede conectar. Y bueno, don Nicolás también, que representa al Ejecutivo. Muchas gracias. La idea es que tengamos al menos armadas las indicaciones para votar la próxima semana de forma más expedita. Pero por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan muy buenas